Y llegamos a la segunda parte de este video y ahora toca hablar con respecto a las ediciones de Club de Nuit Intense Man de la casa de Armaf. Así que en este caso vamos a ver cuál es la mejor y cuáles son las diferencias en que hay entre una y otra. Y para mí y bajo mi criterio cuáles son las que valen más la pena. Así que dicho esto, arrancamos sin más preámbulos y nos metemos de lleno en esta comparativa de Club de Nuit Intense Man de Armaf. ¿Me acompañás? Y arrancamos esta reseña y bueno, antes de empezar, obviamente te tengo que decir que esto es algo totalmente subjetivo. Justamente estamos delante de una casa que tiene muy buenas ediciones y no tan buenas ediciones. Hay ediciones que huelen muy sintéticas y para mi criterio son muy malas y creo que no nos conviene meternos ahí. Y creo que hay otras versiones que sí valen muchísimo la pena y valen muchísimo el hecho de poder destacarlas. Club de Nuit Intense Man de Armaf es una de las casas o uno de los perfumes más reseñados de los últimos tiempos. Una fragancia que ha tenido muchísimo hype desde que se lanzó, fue una explosión y todo el mundo quería una versión de esta. Pero en este caso vamos a hablar con respecto a estas tres ediciones que yo tengo dentro de mi colección. Me falta una que es la edición de Eau de Toilette, que es la primera que se lanzó, que bajo mi criterio hoy no conviene tenerla dentro de la colección porque huele demasiado sintética, huele demasiado barata, huele con una salida que a mí en lo particular no me gusta para nada y creo que lo dije hace muchos años cuando hice la reseña de ese perfume y desde ahí no volví a adquirirla. Pero sí estas nuevas ediciones que creo que valen muchísimo más la pena y creo que son fragancias que están muy a la altura de su fragancia de inspiración, que obviamente en este caso es Creed Aventus, uno de los perfumes más reseñados, uno de los perfumes más hypeados de toda la historia del mundo de la perfumería y uno de los perfumes que más clones tiene hoy actualmente en el mercado. Así que dicho esto, arrancamos directamente con una de las mejores ediciones bajo mi criterio, que no es esta, es esta, que es la Eau de Parfum. Esta fragancia y justamente bajo esta edición Eau de Parfum, creo que es una de las que mejor hizo su trabajo. Creo que con este perfume me volví a enamorar de todas estas ediciones de Club de Nuit Intense Man de Armaf y en este caso hizo un muy buen balance con respecto a Creed Aventus. Este perfume me parece excepcional y creo que una de las grandes particularidades que tiene es que viene en un mega frasco que es de 200 mililitros. Voy a dejar la cajita por acá abajo para que sea un poco más cómodo. Viene en una edición de 200 mililitros y creo que ahí está una de las patas fuertes de estas ediciones porque nos ofrecen el doble de producto al mismo precio y con una mejor construcción aromática. Este Club de Nuit Intense Eau de Parfum me parece excepcional. Acá justamente mejoraron todo lo que habían hecho mal en las ediciones o en la edición anterior, que es la Eau de Toilette, que tenía como un exceso de ambroxan que lo hacía muy ruidoso al olfato y a mí en lo particular eso no me gustaba y que incluso tenía una salida demasiado sintética. En esta versión Eau de Parfum mejoraron muchísimo eso, mejoraron también lo que es la duración y la proyección y sobre todo con las últimas ediciones que también han sido reformuladas en cuanto a la edición Eau de Toilette. Así que creo que este perfume me volvió a enamorar de esta fragancia y acá con esta edición pude entender todo lo que hablaba todo el mundo con respecto a Club de Nuit y todo lo que generaba en las otras personas. Como sabemos, Club de Nuit es una de las fragancias que no falla. Acá si querés jugar 100% al seguro, si querés obtener resultados al instante, creo que por lejos esta es una de las mejores y sobre todo porque es un perfume que llama muchísimo la atención en el sexo femenino. Es una fragancia que automáticamente apenas te la coloques, los cumplidos van a llegar. Y eso está sumamente garantizado y creo que es una de las grandes particularidades que tiene este Club de Nuit y además incluso si lo comparamos con Creed Aventus, esta edición a mí en lo personal me dura muchísimo más y me proyecta muchísimo más que Creed Aventus, que en estas últimas tandas o en estas últimas largadas ha venido bastante aguado y a mí en mi piel no me duraba mucho, incluso 4 o 5 horas con una proyección de 3 y creo que su precio no correspondía para lo que me brindaba. Y justamente aparece este perfume Club de Nuit que me dio todo lo que necesitaba. Después al tiempito salió la edición Parfum Pure Parfum, que es esta.
Justamente no cambia nada, incluso si nos fijamos en la caja era exactamente la misma, e incluso también cuando veamos el frasquito es exactamente el mismo, no tiene mucha diferencia versus esta edición, que esta es la Eau de Parfum y esta es la Parfum Pure Parfum, y creo también que en este perfume hizo excelentemente su trabajo, mejoró esta edición que ya era muy buena y eso lo hizo impecablemente. Como sabemos, las reediciones o este mejoramiento de las fragancias no suele suceder o no es muy a menudo, porque incluso cada vez que intentan hacer una edición mucho más potente, no todos pegan en el clavo. Y en este caso sí pegó en el clavo porque nos dio una fragancia mucho más potente, mucho más enigmática, una fragancia que se huele con mucho más profundidad, que tiene una sensación mucho más nocturna y elegante, que lo hacen totalmente destacable. Justamente esta Parfum Pure Parfum me terminó de enamorar del todo, y justamente es acá donde me quedé y me enamoró al 100%. En cuanto a construcción aromática, es prácticamente lo mismo, o sea, no cambia en nada en lo que es la esencia del perfume y en lo que nos presta, y sobre todo también en cuanto a las notas de salida, las notas de corazón y las notas de fondo son idénticas. Lo único que cambia es la concentración del perfume, que hace que en este caso esta edición Pure Parfum dure muchísimo más y sobre todo en piel. Una proyección un poquito más escasa porque obviamente no tiene tanta concentración de alcoholes, lo cual hace que la fragancia dure muchísimo, pero con una proyección un poquito más acotada versus la edición Eau de Parfum. Y ya después, para rematar todo y sacarla totalmente del estadio, aparece la edición de coleccionista, que es esta, que me parece que es fabulosa, porque la presentación me dio todo, ya que en el mundo de diseñador estas presentaciones no existen, solamente la vamos a encontrar dentro del mundo nicho. Y mirá lo que es esta presentación hermosa con este cofrecito que es hermoso. Y si lo observamos por dentro, vamos a encontrar toda la caja forrada de terciopelo negro que le da el toque perfecto a este cofrecito. Y acá tenemos esta edición de coleccionador que es Club de Nuit Intense Parfum en su edición limitada. En estas versiones han salido varias, todas son iguales, han salido en varios formatos, en diferentes cajitas que van variando con respecto al tiempo de lanzamiento, pero vamos a encontrar prácticamente la misma experiencia. No va a cambiar en cuanto al aroma, solamente que vamos a cambiar el packaging en sí. Pero después la fragancia es exactamente la misma. Y acá también cabe destacar que esta edición Parfum y esta edición Parfum de edición limitada es el mismo perfume. A mi consideración, este huele un poquito más intensa, un poquito más profunda que esta, que ya lo es, y justamente nos da un frasco mucho más bonito, en este caso un poquito más metalizado, con un packaging que lo realza al 100%. Pero en definitiva, si comparamos estas dos fragancias, es prácticamente la misma. Quizás es una percepción personal, que esta la huele un poquito más intensa, pero en definitiva me está durando, me está proyectando igual la misma experiencia, solamente que en este caso, como te digo, lo siento un poquito más intenso. Quizás lo sea, quizás no lo sea, quizás sea simplemente una percepción mía, pero bueno, creo que lo que vale destacar en este caso, en esta edición limitada, es que nos trae un packaging totalmente distinto y una experiencia para el consumidor que lo eleva muchísimo más y lo posiciona en otros niveles del mundo de la perfumería. Porque si lo ponemos en comparativas, bueno, obviamente las cajitas, esta es de cartón y esta es como de plástico forrada en terciopelo, y esta no dice mucho, que es más lo que ya teníamos, y en esta edición nos da un poquito más. Y creo que esas son las grandes diferencias que hay en estas dos, pero después en cuanto al aroma, en cuanto a la construcción aromática, es excelente. Y si yo tuviera que elegir una de estas tres, me quedo quizás con la edición Eau de Parfum, porque como le digo, esta fragancia proyecta muchísimo más. Tiene una duración más o menos similar, quizás esta es un poquito más, pero en cuanto a proyección, esta explota. Esta es mucho más nocturna, mucho más elegante y una fragancia un poquito más comedida en cuanto a la proyección. Pero después, en cuanto a lo que es el aroma y la experiencia aromática, es más o menos similar, solamente que lo vamos a sentir en las ediciones Parfum un poquito más intensa, y en esta edición lo vamos a notar muchísimo, y sobre todo en cuanto a la proyección de la fragancia. Así que creo que esas son las grandes diferencias dentro de estas tres versiones que me parecen fantásticas. Así que si alguno de ustedes está pensando en adquirir alguna de las fragancias de Club de Nuit Intense Man de Armaf, creo que estas serían las mejores recomendaciones
o la Eau de Parfum o la Parfum en cualquiera de sus ediciones, que nos va a dar muchísimo mejor experiencia y aromas que están mejor construidos. Se notó muchísimo el cambio de calidad en la construcción aromática y eso lo posiciona a otro nivel, y sobre todo también entendamos el precio que vamos a pagar por ella, que creo que está bastante más económico de lo que sale una fragancia de diseñador o a la par. Y la experiencia aromática, y en cuanto a la duración y proyección y en cuanto a los cumplidos, estas se llevan todos los aplausos, pero sin lugar a dudas. Así que yo consideraría que si hablamos de fragancias matanichos, estas son los grandes exponentes al respecto. Así que las recomiendo muchísimo, y también los invito a todos ustedes a dejármelo en los comentarios cuáles de las ediciones de Club de Nuit Intense Man de Armaf son las que más les gusta. Si la Eau de Toilette, si la Eau de Parfum, si la Parfum o las ediciones de colección, que me parecen fantásticas. Así que lo voy a estar leyendo a todos y a cada uno de ustedes, y es muy importante también que ustedes nos brinden su experiencia al respecto para que otros usuarios también se nutran de ellos. Así que bueno, gente, hasta acá hemos llegado. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no dudes en regalarme tu like o dislike en caso que no te haya gustado. Y por supuesto también, como siempre les digo, los invito a seguirme en todas mis redes sociales, que se los voy a dejar todos por acá. Cualquier duda, cualquier consulta, me mandan solicitud y charlamos un poquito más por privado. Gente, muchísimas gracias. Les mando un beso y un abrazo inmenso. Se me cuidan y nos vemos la próxima. Chao.